Buenos días, hermanos, a los que no he alcanzado a saludar esta mañana, esperando de que el llegar a la casa del Señor sea un sinónimo de gozo, de alegría, de poder alabar el nombre del Señor y también, por supuesto, de conocer más de la palabra del Señor. Así que vamos a ir al estudio de ella. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta a los tesalonicenses. Seguimos con esta enseñanza de este libro, que es una carta muy interesante, muy importante dentro de lo que hemos visto ya. Es una iglesia ejemplo, una iglesia modelo para nosotros, y por lo tanto ellos están pasando por una situación bien compleja. Ya están viviendo tiempos de tribulación, de persecución, a tal extremo de que muchos estaban dando falsas enseñanzas diciendo de que el día del Señor había llegado. El día del Señor, como vimos el domingo anterior, se refería y se refiere al periodo cuando el Señor va a derramar su ira en esta gran tribulación de lo que nosotros conocemos. El Señor va a venir a enjuiciar a todos los que no creyeron en Cristo. Pero los creyentes vamos a ser arrebatados, como dice también la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, antes de eso. Es un arrebatamiento pretribulación, es decir, el creyente no va a pasar por esa tribulación donde el Señor va a derramar su ira contra los que no le conocen ni quisieron conocerle, porque esa es la idea en esa parte cuando se menciona de lo que va a venir a ser el Señor. Van a sufrir pena de eterna perdición los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Hay muchas personas hoy en día que dicen yo creo pero a mi manera, ¿cierto? Muchos han dicho eso, yo creo en Dios, pero no tengo para qué ir a la iglesia si total Dios está en todos lados. Esa es la justificación que hacen, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿cómo viene siendo entonces el Dios a su manera? Si esa es su manera, quiere decir que no es a la manera de Dios, porque Dios se manifiesta en su palabra. Y si nosotros lo guiamos por algo fuera de su palabra, quiere decir de que nos estamos guiándonos por el mismo, por Dios, ¿ya? Entonces esas son cosas que tenemos que tener en mente, hermanos. Las personas que no conocen al Señor y no quisieron conocer al Señor van a ser en este día del Señor, el día de la ira de Dios que se menciona, el día de Jehová se menciona también en el Antiguo Testamento, perdón, pero en referencia a que va a ser un día terrible. Pero vuelvo a repetirles, los creyentes genuinos van a ser arrebatados antes de aquel momento. Ya vamos a estar con el Señor en su presencia. Y eso es lo que también continúa diciendo el capítulo 2, donde hemos ya entrado hace 2 domingos atrás, y hemos visto que Pablo les exhorta a que no se alarmen. No se alarmen si ustedes escuchan enseñanza que supuestamente viene de mi mano, como una carta, o por espíritu, o por palabra, que en este caso es un anuncio, un discurso, sino que ustedes tienen que filtrar realmente si lo que se están escuchando es correcto o no. Entonces no deben alarmarse tampoco, porque el día del Señor no va a venir antes que sucedan varias cosas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, ¿ya? Recuerde, este periodo es en un periodo escatológico. ¿Qué es lo que es la escatología? Es la enseñanza, la doctrina de los últimos días, los últimos tiempos. Esto es en el futuro. Cuando la Escritura dice en los postreros días, se refiere en un periodo de tiempo desde la muerte de Cristo. Desde cuando el Señor ya, esos son los postreros días, comienza ya los últimos días. Han pasado miles de años, pero sin embargo todavía estamos a la espera de este momento. Y nosotros, recuerden, no vamos a pasar por eso. Por eso Pablo también da más detalle respecto a esto. Imagínense ustedes, vivimos nosotros aquí en Tesalónica y estamos escuchando que hay muchos diciendo el día del Señor ya ha llegado, este periodo de tiempo en donde el Señor va a derramar su ira con la nación, y por eso estamos pasándolo mal, por eso estamos siendo perseguidos, por eso estamos pasando muchas cosas. Entonces Pablo les dice, no, esto no va a pasar antes de que pase lo que vamos a leer ahora, mis hermanos. Así que acompáñenme a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer los versos del 3 al 6, ¿ya? Y la idea de esta enseñanza, hermanos, es poder entender y conocer los sucesos previos al día del Señor.
Dice así la palabra de Dios, según a Tesalonicenses 2, del 3 al 6. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, encomendando esta enseñanza a nuestro Señor. Padre amado, pedimos por tu palabra para que sea guiada, para que sea realmente una luz en nuestra vida y que podamos entender y comprender este pasaje, que es importante que también lo tengamos claro y entendamos que tú nos estás dando estos detalles, estás revelando estos detalles para que también sepamos y no seamos engañados diciendo de que tú ya estás trayendo juicio sobre las personas. Sabemos que los creyentes no estaremos en este periodo, pero si nosotros nos callamos, muchas de las personas que nosotros conocemos y nos relacionamos todos los días van a estar sufriendo esto. Y te pedimos, Padre, de que podamos hablar de tu palabra, podamos invitar a más personas a que puedan reunirse con nosotros o congregarse en un lugar donde se enseñe tu palabra fielmente y conozcan de ti. Oramos, Señor, por tu palabra para que ella nos ilumine y nos dé, por supuesto, el conocimiento y para que también lo llevemos a la práctica. No solamente llenemos nuestra cabeza con información, sino que nos ayuda a ser más piadosos, nos ayuda a ser mejores hijos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, la idea que yo quiero plantear es los sucesos previos al día del Señor, porque eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo en este capítulo 2. Primeramente dice que no deben ser engañados, no deben conturbarse, no os conturbéis, dice el versículo 2, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y recuerde que yo les dije que en aquel tiempo, o la traducción que más se apega al original, traduce como ha llegado. El día del Señor ya ha llegado, eso es lo que estaban enseñando. Entonces Pablo continúa con la misma idea del día del Señor y comienza en el versículo 3 diciendo lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? El día del Señor. Eso es lo que estuve hablando anteriormente, sin que antes venga la apostasía, ¿ya? Entonces, Pablo, al mencionar que el día del Señor aún no llegaba, ahora va a dar detalles del por qué eso aún pasa, señalando varios sucesos antes de que venga ese día, reafirmándoles que esta tribulación se asemeja a ese gran y terrible día. Ellos están pasando por aflicciones, pero esas aflicciones no son ni se comparan a las que van a venir en aquel tiempo, en aquel periodo de tiempo donde se denomina el día del Señor. Entonces, primeramente dice Pablo que no deben dejarse engañar, ¿ya? Las falsas enseñanzas respecto al día del Señor habían llegado a la iglesia, por lo tanto, claramente menciona que esos rumores son engaños. Por eso no se dejen engañar. Por eso vuelvo a decirle en el versículo anterior, en el versículo 2, no dejéis mover fácilmente de su modo de pensar. Es decir, ustedes con lo que saben tienen que seguir apegándose a las enseñanzas mías, dice Pablo. Esa es la autoridad apostólica, esa es la doctrina de los apóstoles y Pablo, por supuesto, es uno de ellos. Muchas situaciones pueden estar afectando, hermanos, la vida de los creyentes en Tesalónica. La harta persecución, las aflicciones pueden hacer que una persona confíe en una aparente piedad. Es decir, claro, tiene razón esta persona que está diciendo esto porque ahora me está calzando de que estemos recibiendo tantas cosas. Entonces quiere decir que es verdad que el día del Señor ha llegado.
pero es algo que no es algo que ha sido revelado por Dios. Es decir, las falsas enseñanzas no se basan en lo que Dios ha dicho, se basa en lo que el hombre quiere decir o quiere transmitir, demostrando un engaño. Quiere sacar provecho de esto. Ellos no deben dejarse engañar, hermanos, y la razón es porque el día del Señor no vendrá sin que antes se manifiesten diferentes asuntos, diferentes sucesos. El primero de ellos es, como señala acá el versículo 3, la apostasía. ¿Ya? Esta palabra, hermanos, se refiere a renegar, a una revuelta, a una rebelión, en referencia al apartarse de la fe. ¿Ya? La apostasía, si usted ha escuchado esa palabra, se refiere, o cuando le dicen esta persona es un apóstata, se está refiriendo que se ha apartado de una creencia, se ha apartado de algo, ya no es parte de. Entonces, lo que podríamos decir que es el apartarse de la fe hacia la impiedad en la creencia, la adoración y el estilo de vida. Es decir, hermanos, es una deserción, un abandono. Es decir, yo ya no soy parte de esto. ¿Ya? Ahora yo me voy a dedicar a hacer esto, no creo más en esto. Entonces esto, lo que estaban pasando en aquel momento era rebelarse contra la autoridad divina. Eso es lo que es apostatar en referencia a Dios, apartarse de la fe. La mayoría de los comentaristas, hermanos, entienden que el término se refiere a un abandono y rechazo de la fe. Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. ¿En qué sentido? Nosotros a lo largo de la historia vemos y hemos escuchado que en el mundo hay gente que no cree en Dios. Hay gente que no, dice abiertamente, no creo en Dios. Pero sin embargo, eso no se compara a lo que denomina aquí esta palabra apostasía, ¿ya? Porque la apostasía, hermanos, será un momento único como no se ha visto antes en la historia. Es decir, donde habrá un alejamiento tan grande de la fe que la mayoría de la gente vivirá siendo atea, sin creer en nada. Inclusive, si hay gente que cree en algo divino, va a ser atacada al extremo. Eso es lo que dice un comentarista de la Cueva, que realmente es como un historiador en este sentido, y lo deja bien en claro, que la apostasía, lo que nosotros entendemos hoy en día, no se compara a lo que en realidad va a pasar en aquel tiempo. Nadie va a creer ya, va a llegar un momento que la persecución a la iglesia va a ser tan alta, tanto ataque, que realmente ese va a ser el periodo ya que va a demostrar una apostasía, algo que están alejándose de la fe. Apartarse de la fe, es decir, lo que es la apostasía, se producirá antes del retorno de Cristo a la tierra, es decir, su segunda venida literal, cuando el Señor venga y ponga sus pies en la tierra y comience lo que es el milenio. Usted tiene que entender, imagínense una línea de tiempo. Primeramente, tenemos que entender esto, que nosotros vamos a ser arrebatados. Va a ser algo inminente, algo que no sabemos. Luego de eso, el creyente va a estar en la presencia del Señor, y se relata también en Apocalipsis que vamos a vivir ahí las bodas del Cordero, en el cielo. El arrebatamiento, hermano, recuerde, va a ser cuando nosotros nos encontremos con el Señor en el aire. Ya, en el cielo vamos a estar celebrando eso, pero en la tierra va a estar lo que se denomina la gran tribulación, es decir, el día del Señor va a estar acá en la tierra, en ese tiempo. Va a haber la gran tribulación, donde realmente va a ser derramada la ira de Dios. Y luego de eso, de que se denomina esa tribulación que dura 7 años, viendo lo que se menciona en la profecía de Daniel, luego es la venida del Señor completa, podríamos decir, a la tierra. Y nosotros entendemos también del milenio, que va a vivir y reinar 1000 años en la tierra, ¿ya? Y luego obviamente vienen otros eventos. Hay un doctor en teología llamado Pentecost, que apellido Pentecost, y él escribe un libro bien interesante que se llama Eventos del Porvenir, y enseña todo lo que es respecto a la escatología en aquel tiempo. Y él
dentro de su libro, señala 8 manifestaciones de negación a Dios que concuerdan o será algo similar con la apostasía espiritual que va a ocurrir en aquel tiempo. Es decir, va a dar algunas características de cómo sería en aquel tiempo. Y primeramente dice que habrá una negación de Dios. Segunda Timoteo, yo voy a leer los versículos para que no lo busquen. Segunda Timoteo 3, del 4 al 5 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos se evita. Entonces podríamos decir que está comparando, por supuesto, a algo similar y peor, por supuesto, va a ocurrir después, que va a haber una negación de Dios completa en aquel periodo. También va a haber una negación de Cristo. En primera de Juan, capítulo 4, verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ya? Entonces vemos claramente ahí de que va a haber una negación de Dios. ¿Ya? Y vamos a ver también en lo que viene después, este hombre de pecado, hijo de perdición, es lo que dice acá el apóstol Juan, el anticristo. También va a haber una negación de la fe. Primera Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Va a haber una negación de la fe. También va a haber una negación de la doctrina, hermanos. Segunda Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. También, hermanos, va a haber una negación de la vida consagrada. Segunda Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7 dice: también debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, va a haber una negación de la vida consagrada, hermanos. Ya la gente no va a vivir como vivimos hoy en día. E inclusive hoy en día ya se está viendo ya todo ya corrompida la familia. También, hermanos, va a haber una negación de la libertad cristiana. En 1 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que de Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Habrá una negación de la libertad, hermanos. También, ya terminando estos dos puntos, negación de la moral. En Judas, el libro de Judas, versículo 18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores y andarán según sus malvados deseos. Ya una negación de las cosas morales correctas que hacer. Y finalmente, hermanos, van a haber una negación de la autoridad. Segunda Timoteo nuevamente 3:4 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces ahí vemos, hermanos, 8 cosas que van a verse inclusive a un nivel extremo. O sea, Pablo está describiendo algunas cosas, pero va a ser obviamente algo en extremo que va a ocurrir en ese tiempo.
Por la gracia del Señor, hermanos, el creyente no va a estar en ese periodo. Pero sí va a haber gente que posiblemente nosotros sí conozcamos, si es que el Señor viene pronto. Otra señal que debe manifestarse, mis hermanos, antes de la llegada del día del Señor, recuerde, primeramente, la apostasía. Segundo, sigue diciendo el pasaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ya? Primeramente, el hombre de pecado, su significado es hijo de maldad o iniquidad. El apóstol hace referencia a este hombre que también es reconocido por el apóstol Juan como el anticristo, hermanos. El anticristo va a estar en ese tiempo de la gran tribulación. Y esa persona que está en contra de Cristo va a hacer varias cosas que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Esta persona es alguien que está contra Cristo, el hombre que vive sumergido en la maldad, hermanos. ¿Ya? Sumergido en la maldad. Una persona que está en rebeldía contra el Señor. Y en el Antiguo Testamento la palabra maldad, y esto es interesante, se relaciona con la idea de una persona sin ley y también en una relación a una pestilencia, a una plaga, ¿ya? Una maldad. Entonces, podemos decir que este hombre, este anticristo, este hombre de pecado, hermanos, cuya característica es la maldad, es alejarse de la ley y podría estar relacionado con destrucción que se expande rápidamente con una plaga. Ese hombre realmente va a ser, se dice en la Escritura que va a ser un pacto con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a estar acá. ¿A qué me refiero con esto? En la tribulación. Los que son judíos, podríamos decir judíos con una línea sanguínea, pero son tradicionalistas, es decir, que seguían por la ley de Moisés, que no creen en Jesús. Esas personas van a estar en aquel tiempo y van a reconocer a este hombre como su Mesías. Pero vemos también que la Escritura dice que a la mitad de esta semana este hombre, este anticristo, va a disolver este pacto que van a hacer. Y ahí es donde él va a tomar el poder. Entonces vemos que también se refiere a este hombre como hijo de perdición, que se refiere al fin que también tiene este hombre. Por eso la perdición, realmente este hombre va a ser destruido por Dios. Y eso es lo que vamos a ver, por supuesto, un poquito más adelante en el próximo domingo. Y seguimos viendo, ¿quién es este hijo de perdición? En este verso 4 dice, hermanos, el cual, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto nosotros, hermanos, podríamos entenderlo de mejor forma y se traduce también de esta forma: el que se opone y se exalta sobre todo lo que es objeto de reverente adoración. Es decir, esta persona quiere ser superior a todos, quiere estar por encima de Dios. Este hombre se opone, demuestra una actitud constante y se señala como el opositor, hermanos. Esta persona que está en contra del Señor, en contra de la ley de Dios. Entonces vemos que la palabra opositor se traduce también como adversario. ¿Y quién es el adversario según la Escritura? Satanás es el adversario. El anticristo va a ser Satanás mismo, hermanos. Primera Timoteo, capítulo 5, verso 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no dejen al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces está hablando claramente que este adversario, esta persona que está en contra del Señor, es reconocido como un opositor, una persona que es un símil de Satanás. Este será el adversario que va a gobernar, el cual es Satanás, hermanos. También la idea de levantarse señala la actitud arrogante. Ya por eso dice la Escritura acá, se opone y se levanta. Una persona que se levanta se refiere acá que está queriendo ser más alto que Dios. Y este hombre, como se ha mencionado, se levanta contra todo lo que es objeto de adoración. Sabemos que todo lo que es contrario al Dios verdadero es dominado por Satanás. ¿Ya? Por lo tanto, el único objetivo del anticristo es Dios y su adoración, porque Él es el que Él quiere superar. Quiere ser como Dios, pero no puede ser como Dios.
Vemos también en la profecía de Daniel, hermanos, porque esto tiene que ver con también lo que se dice en el Antiguo Testamento. Ahí el profeta Daniel describe el ataque que quiere generar este anticristo en aquel tiempo. Dice ahí en Daniel capítulo 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, refiriéndose a este anticristo, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ya? Pero está refiriendo primeramente a la primera parte, hablará cosas contra el Altísimo, contra Dios. Es una persona que es el archienemigo, si lo entendemos de mejor forma, de Dios, completamente. Es completamente eso, este hombre que se va a manifestar. Y continúa diciendo el pasaje, no solamente este hombre se va a oponer y levantarse contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y sigue diciendo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagínense, este es el colmo ya, podríamos decir. El colmo de una persona que se sienta o se va a sentarse, y este tiene el sentido de sentarse como Dios. Es decir, aquí estoy siendo la persona más grande que existe. Eso es lo que él quiere representar como una señal de ser Dios. Aquí no se expresa una acción de maldad, sino que se demuestra una actitud de presentarse como Dios. El apóstol demuestra que este colmo de este hombre, lo cual se sentará en el lugar de Dios, está destinada a la adoración a Dios. Es decir, en el templo de Dios, un lugar físico. Este hombre se presentará como Dios desde el templo de Jerusalén. Hoy en día, hermanos, el templo no está construido, el templo está destruido. Solamente hay una muralla, si usted conoce, como se dice, la muralla de los lamentos, donde hay gente que está ahí azotándose contra la cabeza una y otra vez. Esa es la parte, podríamos decir, de lo que quedó del templo. Por lo tanto, lo que se está señalando aquí, que en ese tiempo, el templo tiene que estar construido. Y eso no pasa hoy en día. Por eso esto todavía falta tiempo para que pase. Pero tienen que saber, hermano, que esto va a pasar en algún momento. Muchos podemos pensar y decir, tengo tiempo, ¿cierto? Tengo tiempo, todavía el Señor me puede perdonar, todavía tengo 1 año, 2 años, pero el Señor va a venir antes de esto, hermanos. Eso tiene que saber usted. El Señor va a venir antes de este periodo y no vamos a saber cuándo. Por lo tanto, no puede decir uno, tengo tiempo. El Señor puede venir hoy mismo y pasar todo esto. De aquí en adelante comenzar su juicio acá en las naciones. Y lo puede hacer, por supuesto. Y Pablo acá, mis hermanos, y por eso yo les decía anteriormente, hermanos, que los que van a quedar en esta gran tribulación son los judíos que no creen en Jesús. Hoy en día hay judíos ortodoxos que se mencionan que andan vestidos en Israel con estos sombreritos, con sus temas de trencita aquí colgando, que son unas personas que no se les puede ni siquiera saludar, porque ni siquiera ven a la mujer como algo importante a ese nivel, hermanos. Son judíos, pero extremos, podríamos decir, los cuales no creen en Cristo. Él, según ellos, dicen que fue un hombre bueno, que hizo cosas buenas, pero que no es Dios. Por lo tanto, esas personas van a estar en aquel periodo. Y cuando se levante este hombre, este hijo de pecado, ellos lo van a reconocer como su Mesías. Y lo van a hacer sentarse en el templo. Por eso se menciona acá que se va a sentar en el trono de Dios, porque eso va a ser así. Se sienta haciéndose pasar por Dios. Y Pablo acá, mis hermanos, en el versículo 5 les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, esta enseñanza que Pablo está nuevamente diciéndole era algo que ya se los había dicho a los tesalonicenses. Entonces ahora les dice, hermanos, recuerden, acuérdense de cuando estaba junto a ustedes, cuando ahí leemos nosotros en Hechos 17, cuando Pablo estuvo 3 días de reposo enseñándoles. Acuérdense en ese momento cuando yo les decía estas cosas. No es algo nuevo, es algo que ustedes sabían.
Lo que Pablo acaba de señalar, hermanos, en estos versos, no es una novedad para los tesalonicenses. No es algo que realmente ellos no sabían o una enseñanza nueva, sino que por una información externa a la doctrina enseñada por Pablo, esto estaba generando problemas. El apóstol Pablo nos dijo esto, pero viene otra persona y nos está diciendo estas cosas, entonces estamos ahí en una problemática y por eso Pablo les dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar por esto. Pablo apela a que ellos se recuerden lo que Pablo les enseñó en aquel tiempo. No tenemos, hermanos, claridad porque el pasaje no nos dice que Pablo habló con él. Pero Pablo le está diciendo, no se acuerdan de esto, es decir, no se acuerdan de lo que yo recién le estoy mencionando. Es algo que habló Pablo en aquel tiempo con ellos, de forma personal. Y además, el verso 6 es algo que también Pablo habló en la iglesia junto a ellos. Porque dice lo siguiente, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y este texto, hermanos, es un texto muy complicado de entender, porque es algo que Pablo y los tesalonicenses solamente saben, porque fue una enseñanza donde estuvieron ellos y Pablo. Por eso dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? A este hijo de la perdición, a este hijo de pecado, a que no llegue todavía ese tiempo. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes saben, tesalonicenses, lo que lo detiene en este tiempo para que él no se manifieste todavía. Nosotros podríamos especular toda la tarde diciendo que hay algo que lo está deteniendo, todavía falta esto, etc. Pero lo que yo puedo decirle, hermanos, solamente es que lo único que detiene, y podemos concluir a lo largo de la Escritura, es el Señor. Porque el Señor es el único que puede tener ahí amarrado, agarradito a Satanás como su sabueso, podríamos decir. Porque es así. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Dios realmente controla a Satanás, hermanos, aunque nos cueste entender eso. Cuando leemos en Job que se presentó los hijos de Dios y también dice Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, hermanos. Por lo tanto, todo está bajo el dominio de Dios y por lo tanto acá dice, ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, que todavía el Señor no le ha dado el permiso para que se manifieste en aquel tiempo. Él tiene que esperar a que llegue ese tiempo todavía. Dios es el que detiene, podríamos decir, la manifestación del Señor, el Espíritu Santo, la proclamación del Evangelio. Entre más gente conozca acerca de realmente del Señor, va a estar más preparado y va, por supuesto, saber que estas enseñanzas están contrarias a lo que dice la Biblia. La soberanía de Dios es algo muy, pero muy importante, hermanos, que sepamos. Satanás no puede cumplir su propósito sin que Dios se lo permita. Por eso le dije, Satanás, cuando en una conversación que se menciona ahí en Job, ¿no has visto a Job como es? Un varón perfecto. Y le dice Satanás, él te está creyendo, ahí donde se menciona que te cree en ti o confía en ti de balde, se le menciona acá, está diciendo porque obviamente va a confiar en ti porque tú le das todas las cosas, a eso se refiere. Y por eso Dios le dice, bueno, haz eso, pero no toques su cuerpo, su alma. Pasaron 2 veces, Job perdió todo, su familia, su ganado, sus riquezas, quedó solo. Después tuvo una enfermedad, pero sin embargo confiaba en el Señor y él no entendía por qué estaba pasando eso. Y ese también nos lleva a decir que el creyente pasa por situaciones difíciles. No es porque Dios lo haga porque quiera castigarnos, sino que para probarnos a nosotros, para que nuestra fe aumente, pasamos situaciones complejas. No porque Dios se enoje con nosotros. Muchas veces nosotros nos enojamos con Dios diciendo, Dios, ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿Cierto? Nos enojamos. Pero Dios realmente nunca busca eso, provocar la ira a nadie. Sino que lo hace para que nosotros crezcamos en fe. Crezcamos y nos aferremos más a Él. Porque muchas veces cuando lo tenemos todo, cuando estamos todos tranquilos, no hay ninguna cosa, ¿nos acordamos de Dios? Posiblemente no. Pero cuando sufrimos, cuando la estamos pasando mal,
ahí sí que nos acordamos de Dios y estamos siempre rogándole a Dios. Por eso, hermanos, es importante recordar que estos sucesos también son en un periodo escatológico donde aún no se ha manifestado esto. Por eso, Pablo les dice, no se dejen engañar por estas cosas. Y por supuesto, como nosotros estamos estudiando esta segunda carta y estudiamos la primera, son cosas que menciona la Escritura y tenemos que verla, tenemos que tocarla y son, por supuesto, de bendición también para nosotros. Y para nosotros entender también hoy en día lo que recién acabamos de entender, es que las tribulaciones que hoy podemos pasar, hermanos, no son las que menciona la Escritura sobre el día del Señor. Hoy día podemos estar pasando una enfermedad, podemos tener la tristeza por un ser querido que ha partido, podemos tener falta de trabajo, podemos estar pasando dificultades muy grandes, pero eso, hermanos, no es nada comparado con lo que va a ser en ese tiempo, porque estamos en el periodo donde está la gracia de Dios todavía con nosotros. Esa es la bendición que tenemos, de que podemos acercarnos a Dios a través de la fe, conocer a Dios y ser salvados por Él. Pero en aquel tiempo van a estar lejos de la presencia de Dios. Van a querer anhelar estar con Dios, pero Dios ya cerró la puerta. Entonces, no debemos pensar, hermanos, que las cosas que nos pasan es porque el Señor ya llegó o ya está derramando su ira hacia nosotros. No. Se deben manifestar varios sucesos antes que nosotros recién acabamos de ver. Por lo tanto, debemos nosotros hoy en día, y esto es lo que necesitamos hacer nosotros. Está bien, sabemos información, pero esa información tenemos que traspasarla a nuestro corazón y lo que debemos hacer es mantenernos firmes en ser fiel a la palabra y llevar una vida que glorifique y anhele el regreso de Cristo. ¿Usted quiere que el Cristo regrese? ¿Tiene miedo? No debe tener miedo. No, es que en realidad cuando el Señor venga va a ser lo mejor. Cuando estemos con Él, no va a haber pecado, no vamos a pasar dolor, sufrimiento, nada de lo que nosotros pasamos hoy en día. Vamos a llegar a la extrema felicidad cuando estemos con nuestro Señor. Y eso es lo que dice su palabra, que anhelemos el regreso de Cristo. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, hermanos, la muerte del Señor anunciamos la venida de nuestro Señor y anhelamos, por supuesto, que Él venga. Recordamos lo que Él hizo por nosotros, el cual vemos que claramente será antes de este periodo de la gran tribulación. Y realmente es una gratitud a Dios, hermanos, de que el creyente no va a pasar por esto, porque realmente va a ser terrible. Que Dios nos ayude, hermanos, a no alejarnos de Él, sino que estar más aferrados a Él. Las fuerzas de Satanás, hermanos, están en todo el mundo. Y aún no se ha manifestado aquel hombre. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha permitido. Sin embargo, nosotros estamos luchando todavía ¿contra qué? Contra el pecado. Y el pecado está en nosotros. El pecado siempre está en nosotros. Nosotros pecamos en cada momento. Los deleites muchas veces nos guían a pecar. Son todavía peleas que debemos seguir dando. No podemos relajarnos, hermanos. Satanás busca instancias para hacer caer a los creyentes. Él busca y está como león rugiente buscando a quien devorar. Y es verdadero, hermanos. No pensemos que no es así. Por eso tenemos que impregnarnos del Señor, de depender de Dios. Porque si nuestra fe no está firme, ¿qué va a pasar? Va a venir Satanás y nos va a tocar y nos vamos a caer. Por eso, hermanos, ¿cómo nosotros podemos estar firmes en el Señor? Conociendo a Dios. Y no me voy a cansar de decírselos. Usted puede conocer a Dios a través de la Biblia. Y es responsabilidad de usted leer la Biblia. Yo lo que digo acá el día domingo es parte de lo que usted debiese aprender personalmente toda la semana. Hoy día venimos en conjunto a aprender y adorar a Dios, pero debe ser también algo que usted haga todos los días de la semana. Esa es una vida de devoción al Señor.
El llamado, hermanos, y esto también es algo importante, el llamado no es a estar discutiendo estos temas escatológicos, porque son siempre sinónimo de contienda, de lucha entre creyentes. Y no es el objetivo eso. No es el objetivo si un hermano piensa diferente en este ámbito. No quiere decir que él es contrario a mí, que no le pueda hablar. No, es realmente un hijo del Señor igual. Que pensamos diferente en este punto de vista, porque también tiene que saber usted de que hay otros puntos de vista respecto a este periodo, a este tiempo, a la escatología, a esta doctrina. Hay personas que creen cosas diferentes. Pero yo le estoy diciendo lo que dice la Escritura. Y en base a eso nos guiamos. Por eso, hermanos, tenemos que aferrarnos a la revelación del Señor, creyendo en ella y descansando en las promesas de Dios. Si Dios dice que no se va a alejar de nosotros, que siempre va a estar con nosotros, eso es algo que hay que creerlo, hermanos, y aferrarnos de esa promesa. Cuando estamos pasando por situaciones complejas, cuando no tenemos ánimo de leer la Escritura, tenemos que aferrarnos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Los tesalonicenses habían dejado de lado la doctrina aprendida por parte de Pablo y estaban dedicándose a escuchar enseñanzas que estaban diciéndoles que el día del Señor había llegado. Nosotros hoy en día, hermanos, no debemos guiarnos por palabras ajenas a la Escritura, el pensamiento humanista. Y eso es algo que siempre también se los trato de transmitir. Muchos dicen, yo pienso esto, yo pienso esto otro, pero nunca nos preguntamos, ¿y qué piensa Dios? Muchas veces hacemos cosas, inclusive dentro de la iglesia, hermano, y esto es importante. Tomamos acuerdos dentro de la iglesia que muchas veces ni siquiera la Biblia lo dice. Y es así. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que es así. Nosotros pensamos que tenemos que hacerlo. Pensamiento humano. Pero ¿qué piensa Dios respecto a eso? Por eso es importante hacerlo, hermanos. No se fundamenta el pensamiento humanista en la Biblia. Por lo tanto, no es algo estable en lo que nosotros podamos descansar. El ser humano cambia muchas veces. Y yo creo que le ha pasado en algunas ocasiones cuando habla con una persona y le dice una cosa y lo ve la semana siguiente, le dice otra cosa y después dice, no, que se arrepintió, mejor va a pensar otra cosa o va a hacer otra cosa. Porque es así el ser humano, cambia de una parte para otra. Pero Dios no cambia. Dios sigue y seguirá por la eternidad siendo el mismo. La Biblia no cambia. La Biblia ha estado desde muchos tiempos, hermanos, inspirada por Dios, sin ningún error y se ha preservado a lo largo de la historia. Y su palabra no ha cambiado. Entonces, ¿a qué debemos aferrarnos? ¿A lo que dice la gente o a lo que dice la Biblia? Por supuesto, lo que dice la Escritura. Porque eso es algo seguro, algo estable y algo, por supuesto, que ha sido guiado por el perfecto Dios que tenemos. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, por supuesto, a no tener temor de esto. Pero sí tengamos precaución de nuestra vida, cómo está. Si nuestra vida está conduciéndose bien o mal. Si necesitamos ayuda, tenemos que recurrir a los hermanos también que tienen más experiencia. Necesitamos corregir algo, no sé qué hacer, etcétera, hermanos. Para eso está la iglesia, para ayudarse, para crecer. Muchas veces nos callamos y tratamos de solucionar nuestras propias cosas solo, pero necesitamos estar juntos. Y eso es lo que también, como cantábamos en este Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a poder siempre estar aprendiendo de la doctrina que son enseñadas por los apóstoles. Nosotros las cartas que tenemos es todo enseñada por los apóstoles, en los evangelios. Toda la revelación es útil, hermanos. Toda la escritura, como dice el pasaje ahí en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. La escritura, leerla, meditarla y por supuesto crecer en santidad. Vamos a tener un momento de oración. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra en esta hora.
Gracias porque hemos podido seguir aprendiendo respecto a esta segunda carta a los tesalonicenses. Y te pedimos que no sea solamente algo de conocimiento, sino que sea llevado a nuestra vida diaria, Padre. Gracias por poder alabarte y poder aprender más de ti, Señor.